Bienvenidos al fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, pues ya pasó la final de Copa. Todos sabéis ya cuál fue el resultado, todos sabéis ya cómo transcurrió el encuentro. Y bueno, pues si hay algún Atlético al otro lado, pues estará, hablando en plata, igual de jodido que lo estoy yo, después de haber perdido una final que ilusionaba mucho a los atléticos. Los atléticos somos muy coperos, muy de la Copa de Su Majestad el Rey, y ha supuesto un varapalo importante anímicamente el hecho de haber perdido esta final. Como somos el Atleti, pues no sabemos perder una final de una manera relativamente normal sin que pasen cosas extrañas. Llámese cosa extraña, por lo menos a mi modo de ver, el hecho de que a los 15 segundos del pitido inicial ya íbamos perdiendo 0-1, merced a un gol de Barrenechea tras una cadena de fallos y de falta de concentración de varios jugadores del Atlético de Madrid. Yo siempre lo digo, yo puedo tolerar que me ganen una final de Copa, pues que me ganen una final porque eres mejor, el otro equipo es mejor, el otro equipo te pasa por encima, has dado todo y no lo has podido conseguir, pero una falta de concentración tan grande como supone el hecho de que a los 15 segundos escasamente de iniciarse el partido te metan un gol, pues no es algo que precisamente a mí como atlético me siente bien. Dicho lo cual, quiero dejar claro que por mi parte hay cero reproches al Atlético de Madrid. La final, con todos estos derroteros que se dieron en los primeros instantes, bueno, pues fue un partido bonito, fue un partido intenso. Los dos equipos creo que brindaron un buen espectáculo. Tras el empate en el minuto 18, bueno, pues la primera parte fue un poquito de contemporizar por parte de los dos equipos y la Real Sociedad se encontró con un penalti a favor. A mi modo de ver, yo creo que lo es. Creo que se puede pitar penalti por una salida un tanto desproporcionada y desmedida del guardameta del Atlético de Madrid, Juan Musso, y que Oyarzabal transformó al borde del descanso en el 1-2. Posteriormente, con un asedio, ¿no? Tras un asedio del Atlético de Madrid, en el minuto 83, Julián Álvarez empataba el partido. Hubo muchas ocasiones para que el Atlético de Madrid se llevase el triunfo en los 90 minutos, pero la Real Sociedad aguantó bien, supo aguantar. Defensivamente fue un bloque bastante férreo. Y sin que pasase nada interesante en la prórroga, que yo creo que es lo que buscaba fundamentalmente la Real Sociedad, se llegó a los penaltis, donde el guardameta Marrero pues se alzó en el héroe que finalmente hizo que la Real Sociedad se alzara con, creo que es su cuarto título de Copa. Desde aquí, enhorabuena al equipo donostiarra. Te quedas con cara de tonto. Para mí, personalmente, la final de Copa es el partido del año. Si además lo disputas en otra ciudad diferente a la tuya, vives un ambiente que para mí no lo tiene ningún otro partido. Conoces atléticos de todos lados. La hermandad entre aficionados del mismo equipo es total. Hay que vivirlo. Es una experiencia que yo le recomiendo a cualquier aficionado al fútbol. Si tiene la oportunidad y la suerte de que su equipo llegue a una final de Copa, es algo desde luego digno de mención, es algo para vivir. Y este caso no fue una excepción, ¿no? Con toda esa ilusión, con todas esas ganas de levantar una copa después de tantos años, pues a los atléticos se nos quedó cara de tontos. Y bueno, desde aquí, como digo, cero reproches al equipo, cero reproches al entrenador. Al contrario, darle las gracias por brindarnos la oportunidad de vivir
estas semanas tan ilusionantes que estamos viviendo, y no olvidemos que nos queda por delante la semifinal de la Copa de Europa frente al Arsenal, que tampoco es que esté precisamente en su mejor momento, y que, como yo ponía en un tuit, considero que deberían empapelar todas las instalaciones, todo el vestuario del Atlético de Madrid con las imágenes de niños. También había muchos adultos, pero siempre enternece más, ¿no? Y llega más al corazón las imágenes de niños llorando tras la derrota, porque creo que les tiene que suponer la motivación suficiente como para darse cuenta de lo ilusionada que está la afición, y para que así no vuelva a suceder que haya una falta de concentración tan grande que al final nos ha costado un título. Pero bueno, nos quedamos con lo vivido y sobre todo con lo que está por llegar. No olvidemos que, ya digo, la semana que viene nos enfrentamos el miércoles en el partido de ida de la semifinal de la Copa de Europa. Semifinal de la Copa de Europa, que otros la van a ver por la televisión, frente al Arsenal, que si bien ha sido uno de los equipos más en forma de todo el continente, pues no está a la mejor de las rachas, e incluso puede que sea el mejor momento para enfrentarnos a ellos. Creo que los atléticos hemos dado una lección que podrían aprender perfectamente otros equipos, de saber perder, de no echar la culpa a factores externos, de no echar balones fuera, de no culpar a árbitros, césped, etcétera, y de felicitar al rival. Que una vez más, como digo, lo hacemos desde aquí. Poco más en lo que al futbolístico se refiere. Una final, como cualquier otra, una final bonita, un partido intenso y emocionante que nos brindaron ambos equipos, y una vez que llegas a los penaltis, las fuerzas se igualan por completo y desaparece cualquier mérito futbolístico, dicho lo cual, gana el que gana. No hay ninguna clasificación ni ninguna estadística que diga que otro equipo, un equipo u otro, debería o merecía más ganar. El que ha ganado lo merecía, en este caso ha sido la Real Sociedad. Punto. Dejémonos de tópicos. En otro orden de cosas, porque esta final ha dado para mucho, para hablar mucho, no solo de fútbol. Como digo, poco más se puede añadir. El trabajo de Materazzo está siendo brillante en la Real Sociedad, que cuenta con una plantilla muy interesante y que desde luego ha sido un muy digno y justo vencedor de la Copa del Rey, y es un gran trabajo el que está realizando el técnico de la Real. Pero vamos a hablar de otras cosas, posiblemente incluso tan importantes o más que el propio resultado de la final. Porque desde aquí yo propongo añadir un subtítulo a la nomenclatura de final de la Copa de Su Majestad el Rey, que perfectamente se podría denominar final de la Copa de Su Majestad el Rey, o cómo hacerle la vida imposible a los aficionados. Es una auténtica y verdadera vergüenza que se dispute año tras año la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. Y supondrá una burla a los aficionados que el año que viene se siga disputando allí. Y cualquiera que haya estado en esta o en otras finales, porque me imagino que habrá sido igual en este estadio, sabe perfectamente a lo que me refiero, y creo que estará bastante de acuerdo con independencia de los colores de su camiseta. Un estadio situado en el fin del mundo. Esto no debería suponer ningún problema si se dota de la infraestructura necesaria para acoger un evento multitudinario en el que acuden, yo no sé si son 65 o 70.000 personas, sin ningún tipo de comunicación con el centro de la ciudad, sin ningún tipo de servicio de autobuses lanzadera, que conforme los aficionados iban llegando de forma escalonada, cuando conseguían finalizar la gincana, que suponía
entrar al parking en autobús. Ninguna forma, como digo, de llegar al centro. Apenas había servicios de taxis o de vehículos VTC. Los autobuses o no pasaban o no paraban. Las colas eran eternas. Y lo único que le quedaba como alternativa a los aficionados era darse un agradable paseo de aproximadamente hora, hora y media hasta llegar al centro de la ciudad bajo un sol de justicia y una temperatura que superaba los 30 grados. Cero infraestructura. Un estadio levantado en mitad de la nada, con restos de cascotes, vallas, todo tipo de desperdicios, en mitad de un polígono prácticamente semiabandonado, o esa era la sensación que se transmitía, y desde luego cero ayuda o consejo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que allí se encontraban, bien sean públicos o bien sean de seguridad privada. Si tenías la inmensa fortuna, como tuvo un servidor, de conseguir montar un autobús que te llevase a las cercanías del centro de Sevilla, prepárate para luego la odisea para llegar al estadio. Porque lo mejor estaba por venir. La organización por parte de la Policía Nacional, Delegación del Gobierno, Ayuntamiento de Sevilla, vaya usted a saber quién, caótica. No pasó nada porque los aficionados demostramos ser mucho más coherentes, una vez más, que nuestros gobernantes y aquellos que en teoría tienen que velar por nuestra seguridad. Y cuando consigues llegar, después de una verdadera excursión, bajo el sol de justicia de la Sevilla del mes de abril, si querías entrar a la fanzón, hablo del caso de los seguidores del Atlético de Madrid, imagino que en el caso de los donostiarras sería exactamente igual, prepárate a pasar una auténtica gincana organizada por nuestros queridos amigos de la Unidad de Intervención Policial. Ellos, si no son los protagonistas, hacen todo lo posible para serlo, y cuando consigues entrar a la fanzone, te encuentras un recinto diminuto, verdaderamente diminuto, para todos los aficionados que allí se encontraban, y para además hacerlo más agradable, en la gran mayoría de los puestos de bebida que allí se encontraban, rozando las 8 de la tarde, vaya usted a saber por qué, el agua se terminó. Esto sucedía también en el estadio, donde el hecho de poder conseguir agua para hidratarte era imposible, y como todo el mundo sabe, beber agua de los grifos en Sevilla no es algo precisamente recomendable. Los aficionados nos hemos dejado un verdadero dineral en acudir a esta final. La final de la Copa del Rey se supone que es el partido más bonito del año, el partido que debe cerrar la temporada en España, y un día de fiesta para los aficionados. No un día en el que se les atraque a mano armada desde lo que son los precios de las entradas, que cuentan con la connivencia de los clubes participantes, hasta, por ejemplo, el tema de los alojamientos, porque creo que esto merece un capítulo aparte. Todos recordamos los lloros y súplicas de los empresarios hoteleros en los meses de la pandemia y posteriores, en los que suplicaban ayudas, en los que suplicaban a los españoles que hicieran turismo interno porque se hundían, porque iban a la ruina. ¿Y cómo lo pagan? Triplicando el precio de sus alojamientos a la mínima que existe un acontecimiento que puede resultar multitudinario. Así devuelven los empresarios hoteleros y hosteleros
esa ayuda que nos pedían a todos los ciudadanos en los tiempos del COVID. Y no hay absolutamente nadie que lo regule, que no debería ser necesario. Deberían tener la poca vergüenza y conocimiento como para facilitar el alojamiento a la gente de una manera diferente a atracarles a punta de pistola. Todos estos hosteleros y hoteleros eran los que suplicaban ayuda, en los tiempos del COVID. Los que lloraban delante de los micrófonos y las cámaras en televisión. Los que pedían a la gente y suplicaban que cuando se podía hacer turismo, lo hicieran nacional para así ayudar al sector hotelero y hostelero español. Y así devuelven el favor. Tomad nota, Tomad nota. El salir del estadio, de las fanzones, en el momento de finalizar la final, pues fue otra odisea. Añadámosle el hecho de que era de noche cerrada, nula prácticamente iluminación, de la información de los chicos de la porra, ¿para qué vamos a hablar? Directamente consideraban que lo mejor era acordonar zonas, cortar accesos, y allá te las busques tú para encontrar tu autobús o tu forma de llegar al centro de la ciudad. Una vez que te subías al autobús, colas y colas y colas y colas de atasco que te hacían ver que verdaderamente, si la final se organiza allí, de una manera tan desastrosa, únicamente puede obedecer a que alguien se lo está llevando crudo, riéndose así, además, del bienestar y de la seguridad de los aficionados. Porque de momento no ha pasado nada. Pero al final, el cántaro, de ir tanto a la fuente, se termina rompiendo. Por lo tanto, desde aquí, considero que es la mayor de las vergüenzas que al Estadio de la Cartuja y a la ciudad de Sevilla se le permita organizar un evento como la final de la Copa del Rey. Y luego, bueno, pues el aquelarre de siempre, ¿no? Ya sabéis, el tema de los pitos al himno por parte de los de siempre. Juanma Castaño decidió que sí que podía hablar un ratito del tema, tampoco nos vamos a pasar. Es bastante más importante el cántico musulmán el que no vote o silbar el himno de Egipto. Ya os digo que ni de lejos le dedicó los 45 minutos que aquel día dedicó a aquellos actos. Así, repasando un poquito, a Elías Israel no le ha parecido que se haya ofendido a los 40 y pico millones de españoles. No le he oído decir que sea de lo más bochornoso que recuerda, como sí que le sucedió con lo de Cornellá. Mr. Chip no tengo ninguna noticia de que sintiera mucha vergüenza y mucho asco, como le pasó aquel día. No he visto una portada de The Last que ponga vergüenza nacional. Para Mónica Marchante, pues los jugadores del Atlético de Madrid, en este caso, no deberían haber podido no iniciar el partido, como dijo en aquella ocasión. Ni se sabe ni se le espera a Axel Torres, con sus discursitos de creciente islamofobia que dijo en aquel día. Todavía no le hemos oído decir nada al respecto. Maldini no dijo nada de que España tenía un problema, como le pareció aquel día. No le he oído decir a Redaño que si se grabase de verdad a los que pitan, como dijo aquel día, a lo mejor se iba mejorando la situación. Roberto Palomar no dijo nada de que existiera un problema de odio hacia España ni nada de eso, como dijo en aquel día que España es un país racista. Y del ínclito Joseba Larrañaga,
que aquel día dijo que es un problema que no tiene solución, que desde hace 40 años esto se sigue repitiendo y que le resulta sonrojante, pues de esto al parecer no le sonrojaba tanto. Luego tenemos el caso de Iturralde González. Este no dijo absolutamente nada y bastante tiene con colgar en Twitter canciones de grupos proetarras. ¿Qué hubiera sucedido si, como le pasó a una furgoneta de aficionados del Atlético de Madrid camino de Sevilla, si hubiese sido una furgoneta de seguidores de la Real Sociedad la que fue acosada la que hubiera sido acosada por 3 furgonetas de aficionados del Atlético de Madrid? Porque lo que sucedió, como ya habréis visto, es que una furgoneta del Atlético de Madrid, que iba con la bandera de España y con el escudo del Atlético, del escudo del Club Rojiblanco, fue acosada e intentaron echarles de la carretera seguidores de la Real Sociedad que iban en tres furgonetas. ¿Qué hubiera pasado de ser al revés? ¿Qué hubiera dicho, yo que sé, Jordi Evolé? Imagino que la Sexta hubiera empezado su telediario en el punto kilométrico exacto en el que había sucedido esta agresión, pero no. Como son unos ultraderechistas y fascistas del Atlético de Madrid, que así es como Arnaldo Otegi calificó en los días previos a la afición rojiblanca, pues ellos se lo habrán buscado. Aquí no pasa nada. Fijaros que incluso el sinvergüenza de Juan Carlos Rivero se permitió decir en los micrófonos de televisión española, después de la pitada al himno por parte de los aficionados de la Real Sociedad, que eso era un acto de libertad de expresión. Que este individuo se vaya a seguir poniendo delante de un micrófono del ente público Radio Televisión Española es algo que como país nos debería abochornar. Pero vivimos en España. Aquí no pasa nada, salvo que a un negro le llames negro, o que se te ocurra decir que musulmán el que no vote. A todo esto del gobierno, que salió el comandita, así como el resto de partidos políticos, con lo sucedido en Cornellá, pues ni están, ni se le esperan. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar de acuerdo con un editorial de Marca? Ha publicado, como digo, un editorial en el que solicita que el equipo, o los aficionados del equipo que sirven el himno nacional, pues sean expulsados de la competición. Brillante. Pero esto no es algo que haya que decir el día de la final de Copa. Esto es algo que hay que decir continuamente, al igual que estáis con la matraca del racismo, la xenofobia, la ultraderecha y no sé qué cuentos inventados más. Así que no os tiréis mucho de los pelos y sobre todo no os hagáis ilusiones, porque el año que viene, porque además tenemos la jodida mala suerte que este tipo de equipos, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Real Sociedad, suelen llegar a la final, tendremos el mismo hecho, el mismo acto, sin que suceda absolutamente nada. Arnaldo Otegi decía en las horas previas, porque esta gente se ha encargado de calentar el partido desde que conocieron que su rival iba a ser el Atlético de Madrid. Aitor Zabaleta para arriba, Aitor Zabaleta para abajo, ya lo sabéis. Es curioso porque de las más de 800 víctimas de ETA jamás han tenido ningún momento para hacerles un homenaje. Pero bueno, Otegi que decía que llevar al campo en Curriñas, había que llevar al campo en Curriñas y dejar claro que no somos España. No sé qué cojones hacéis participando en la Copa del Rey y no sé qué hace la Federación Española de Fútbol que a este club, que oficialmente no ha dicho nada, pero apoya todo este tipo de declaraciones, porque de lo contrario hubiese salido a manifestarse, se le permite participar en la Copa de Su Majestad el Rey. No lo entiendo. Son incoherentes ellos. Pero es incoherente la Federación y el fútbol español si está pidiendo respeto teniendo el caballo de Troya de esta chusma metido dentro. Una vez terminado el himno, pues comenzó el aquelarre de los Zabaleta Boys. Ya sabéis, ¿no?
el homenaje que le hicieron, el tifo, que ya digo, nunca le hicieron, por ejemplo, a Santa María, exjugador de la Real Sociedad, asesinado por ETA el 19 de enero de 1993, ni ningún homenaje, como decía anteriormente, a las más de 800 víctimas del terrorismo etarra. Es el que nunca han podido tener la ocasión. Y a eso le añadimos además la tierna imagen de Javier Zabaleta, hermano del ínclito Aitor, haciéndose un selfie con Madalen Iriarte o Quiñena, o como se diga, portavoz de H. Bildu, que además tiene, entre otros méritos, ser la hija de uno de los fundadores de ETA. Yo no sé vosotros, pero yo pienso que si huele como un cerdo, tiene apariencia de cerdo, y además, a todos los efectos, parece un cerdo, pues lo más probable es que nos estemos refiriendo a un cerdo. Pero en el fondo yo les doy las gracias. Les doy las gracias por este tipo de cosas que hemos visto durante estos días y por esto que os acabo de comentar, porque al fin y al cabo nos dan la razón a aquellos que llevamos 28 años diciendo que no nos engañáis. Hasta el próximo vídeo.